Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida nuevamente aquí a el Congreso Internacional de Empresarios de Combustibles de Eficiencia, Sostenibilidad Energética de Fendipetróleo y por supuesto esta versión número 37 del Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos que organiza Fendipetróleo. Esperamos que hayan pasado una maravillosa noche en la ciudad de Cartagena. Damos inicio oficialmente a esta agenda académica. La apertura de esta jornada la tendremos a cargo de la charla Retos Ambientales para el sector de la distribución de los combustibles y energía, a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz. Él es procurador delegado para asuntos ambientales, hidroenergéticos y agrarios de la Procuraduría General de la Nación. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios y especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, con Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en Gestión y Pontificia Universidad Javeriana y máster en Gestión y Conservación de Control de Especies Sometidas a Comercio Internacional de la Universidad Internacional de Andalucía. También es miembro y fundador del Consejo Directivo del Colegio Colombiano de Abogados Administrativos. Ha sido árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y también de la firma Guerrero Ruiz Asociados. Le damos la bienvenida al señor delegado de la Procuraduría con esta ponencia con la cual damos inicio a la agenda académica, reiteramos, en esta versión número 37 del Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos de Fendipetróleo. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Para mí es un enorme reto y un honor, digamos, iniciar la jornada académica del día de hoy. Voy a referirme a unos aspectos muy puntuales, dadas las restricciones y limitaciones de tiempo que tenemos en torno a lo que son o lo que se vislumbran como los retos en materia ambiental de este sector de la distribución y de la comercialización minorista de combustibles y de energía. Particularmente queremos enfocarnos hoy en los retos ambientales porque sin lugar a dudas vivimos un momento en la política pública, en el enfoque que ha planteado el gobierno nacional, en el que la transición energética se ha convertido en el principal cometido, el principal propósito, a fin de cumplir con los compromisos internacionales que tiene el país en el marco de la Convención Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de París, lo que ha supuesto que el gobierno nacional pues, nos haya propuesto una gestión ambiental diferente, si se quiere con unos estándares más altos y más cualificados, lo cual no supone que necesariamente todas esas herramientas e instrumentos de la política pública pues resulten del todo pertinentes, y frente a algunos hay que encender unas alertas porque sin lugar a dudas esos mayores estándares suponen unos mayores niveles de debida diligencia. No sé si tenemos la presentación. Bueno, yo voy a ir avanzando en todo caso en lo que quiero comentarles en estos minutos. Digamos que un primer reto adelante por favor, gracias. Digamos que hemos querido presentar hoy 3 retos fundamentales y luego otro paquete de retos que son importantes, pero digamos que son los más relevantes tal vez que se visualizan, que se vislumbran, lo cual no obsta para señalar que algunos de ellos están revestidos de cierta incertidumbre. Por ejemplo, el primero de ellos, el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un instrumento de carácter internacional vinculante para el Estado colombiano que en este momento surte proceso de control automático de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Luego es posible que el Acuerdo de Escazú pase dicho control o puede que no lo haga. Sin embargo, es importante tener en cuenta los estándares y ya me voy a referir por qué es ello relevante. Un asunto que es del todo fundamental es la reciente aprobación de la Ley de Pasivos Ambientales. La Ley de Pasivos Ambientales es del todo importante y fundamental para este sector en la medida en que tal vez con el desarrollo de actividades mineras
son los dos sectores que la discusión y el debate en torno a esos pasivos, a esas deudas ambientales que quedan luego de procesos de desmantelamiento y abandono, se suscitan en entornos judiciales y no judiciales, en la discusión de las responsabilidades frente a la asunción de los pasivos. Hoy tenemos una recientemente aprobada ley de pasivos ambientales y me voy a referir un poco a ello. Y finalmente la interpretación que viene haciendo el gobierno nacional sobre los principios de prevención y de precaución, y también la interpretación jurisprudencial que ha venido haciendo la jurisprudencia tanto administrativa como constitucional. Enfoques que en muchos sentidos nos llenan de preocupación, no solo a mí en lo personal, desde el punto de vista académico, sino adicionalmente a la Procuraduría General de la Nación, lo que dará lugar a la emisión y expedición próximamente de una circular sobre la correcta aplicación del principio de precaución. Más adelante, por favor. Como les decía, el Acuerdo de Escazú es el primer reto, tal vez. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que desarrolla uno de los principios de la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Recordemos, o para quienes no lo conocen, en el año 92 se realiza la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, de donde emergen los dos principales convenios internacionales en materia ambiental, quizá que tenemos vigentes en la actualidad, el Convenio de Biodiversidad y el Convenio Marco de Cambio Climático. Y allí se emite una declaración y el principio 10 claramente tiene que ver con lo que se conoce con los derechos de acceso. Es decir, se reconoce que toda persona tiene derecho al acceso a la información, al acceso a la participación y el acceso a la justicia. Esos tres derechos de acceso han venido siendo desarrollados a nivel continental, primero en Europa a través de un acuerdo que se conoce como el Acuerdo de Aarhus, que ya cumple más de 10 años de vigencia, y el Acuerdo Espejo, si se quiere, o referente en nuestro continente, que es el Acuerdo de Escazú. Acuerdo que es, vuelvo a insistir, un acuerdo jurídicamente vinculante, es decir, que se va a introducir, se introdujo ya a través de una ley de la República nuestro ordenamiento jurídico, y que en este momento surte control de constitucionalidad en la Corte Constitucional. ¿Qué plantea, para ser muy concreto, frente al Acuerdo de Escazú y por qué es tan importante para este sector? Es fundamental en la medida de que el deber de poner a disposición de una manera clara y abierta la información sobre sustancias contaminantes ocasionadas o producidas o emitidas o dispuestas con ocasión del desarrollo de actividades económicas ya no está solamente en cabeza de las autoridades o del Estado. Digamos que antes estaba en cabeza solamente de la autoridad ambiental, por ejemplo, que debía poner a disposición y con carácter público la información de los expedientes ambientales, sino que ahora es un deber y un estándar de debida diligencia de los sectores regulados. ¿Ello qué supone? Que debe haber un aprestamiento de este sector precisamente para poner a disposición de la ciudadanía en los medios de divulgación masivos que correspondan, las páginas web, las redes sociales, y tener a disposición de los ciudadanos que lo requieran esa información sobre esas sustancias que pudieran ocasionar contaminación sobre el ambiente. Este es un principio que supone, por supuesto, un estándar nuevo de debida diligencia. Va a tener que ser desarrollado en caso de aprobarse por la Corte Constitucional, declararse exequible el acuerdo, y que tiene elementos que el gobierno nacional actual quiere explotar. Este gobierno ha planteado, por ejemplo, hacer uso de lo que se conoce como el rigor subsidiario de las medidas nacionales. ¿Qué significa eso? Hacer aún más estrictos y más rigurosos los principios y los estándares planteados por el propio Acuerdo de Escazú. ¿En qué aspectos lo tiene planteado el gobierno nacional actual? Sobre todo en asuntos asociados o relacionados con el derecho a la participación. ¿Qué supone esto para este sector? Que hay un deber de una mayor diligencia y aprestamiento en términos, por ejemplo, de la prevención, atención y gestión de la conflictividad social. Es absolutamente fundamental
para ustedes tener un buen diagnóstico de lo que es desde el punto de vista socioeconómico el relacionamiento con los vecinos, por ejemplo, y con el entorno en el que realizan sus actividades. Adelante, por favor. Este acuerdo es un acuerdo, el acuerdo de Escazú es un acuerdo puramente instrumental y subjetivo, decimos los abogados. ¿Qué significa eso? Que está muy asociado a estándares y a criterios procedimentales, es decir, vamos a ver incidencia de los principios de ese acuerdo de Escazú seguramente en los procedimientos administrativos, permisivos, sancionatorios, pero también en los procedimientos judiciales. Cuando nos encontremos y nos veamos enfrente, hablo como si estuviera del lado, digamos, en el lugar de ustedes, cuando se encuentren ustedes enfrente de acciones judiciales, por ejemplo, una acción popular, una acción de tutela de una comunidad que se perciba afectada, seguramente van a empezar a aplicarse los estándares. Implica ello que hay que conocer qué es lo que está diciendo el acuerdo de Escazú. El derecho que supone mayor exigencia, vuelvo a insistir en ello, es el de información. Luego, tener a disposición la información clara, objetiva y verificable sobre los impactos y los efectos ambientales que produce la actividad, sobre las sustancias contaminantes que pudieran estar afectando a cualquiera de los recursos naturales, el agua, el suelo, la atmósfera, pues resulta desde todo punto de vista importante. Sigamos, por favor. El segundo reto es el de la regulación de los pasivos ambientales, les decía hace un rato. La regulación de los pasivos ambientales acaba de darse a través de la ley 2327 del año 2003 y hay una definición de lo que son pasivos ambientales y quisiera muy rápidamente desagregar algunos elementos de esa definición o concepto de lo que son los pasivos ambientales. De un lado dice que son afectaciones ambientales que estén originadas en actividades antrópicas, directa o indirectamente, producidas por la mano del hombre. Es decir, que pueden ser efectos derivados, no deseados incluso, o no provocados de forma directa por el desarrollo de la actividad correspondiente. Pueden estar autorizados o no, es decir, ya no hay excusa en el sentido de es que la actividad está autorizada, yo tengo todos mis permisos, tengo todas mis autorizaciones, tengo mi plan de gestión del riesgo por derrame de hidrocarburos y sustancias peligrosas al día, tengo mi plan de desmantelamiento y abandono al día. Es decir, ya estamos hablando de una responsabilidad que transita, como lo decimos también los abogados en estos aspectos, ya lo venía haciendo de hecho, hacia una responsabilidad objetiva, es decir, el elemento subjetivo que es esa culpa, esa diligencia o ese dolo, no requiere ser de alguna manera verificado, sino que si objetivamente se encuentra y se identifica que una actividad ocasiona o produce un efecto o un impacto negativo sobre el ambiente que no está adecuadamente, que no está gestionado, que no tiene un instrumento de gestión del mismo, pues implica la asunción de responsabilidad por parte de quien lo ocasionó. ¿Eso a qué nos lleva? A que es fundamental contar con esa contingencia, digamos, contar con ese riesgo, digamos, ese riesgo contingente de que en algún momento la autoridad o la comunidad pueda exigir y demandar de quien es el titular del desarrollo del proyecto, obra o actividad de una estación de servicio, de una infraestructura de transporte y distribución de hidrocarburos, pues que sea necesario asumir la responsabilidad por la remediación que resulta necesaria. Elementos adicionales importantes, esos pasivos ambientales o esas afectaciones ambientales tienen que ser susceptibles de ser medidas, tienen que ser ubicables, es decir, localizables y ser delimitadas geográficamente. El impacto requiere ser delimitado geográficamente. Tiene que implicar la generación de un impacto no admisible no solo para el ambiente, sino para la vida y la salud humana,
según lo que establezcan seguramente en los procesos regulatorios el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. Y adicionalmente incorpora un elemento que es el que mayor inquietud nos genera. Dice la ley, el pasivo ambiental implica la inexistencia de un instrumento ambiental o sectorial de control. ¿Eso qué supone? En un sector como este, por ejemplo, en el que la licencia ambiental dejó de ser exigible para la construcción y operación de estaciones de servicio. Supone que no existe un instrumento, luego cualquier efecto o impacto que ocasione la actividad se podría considerar como un pasivo ambiental, o supone que solamente se excluyen de la consideración de pasivos ambientales aquellos efectos o impactos que estén considerados dentro de los instrumentos puntuales con los que cuenta el sector, como los planes de contingencia por el derrame de hidrocarburos y de sustancias peligrosas o los planes de abandono y desmantelamiento. Esas son inquietudes que por la vía de regulación va a tener que resolver el gobierno nacional y a los que hay que estar muy atentos. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Los pasivos ambientales tienen un instrumento nuevo generado por la ley, creado por la ley, que debe ser objeto de regulación, que son los planes de intervención, a través de los cuales se va a hacer esa gestión y control ambiental de los pasivos. Pero hay un elemento que es fundamental e importantísimo y que seguramente empezará a generar una nueva línea de negocio, una nueva estructura de negocios, y es el de la atención y la gestión de pasivos ambientales por terceros que no necesariamente sean quienes lo produjeron. Y no por cuenta de el que lo produjo, sino especialmente en el caso de lo que se conoce como pasivos ambientales huérfanos. ¿Qué son esos pasivos ambientales huérfanos? Aquellos de los que se desconoce el generador, la persona que los ocasiona, o que, conocido el sujeto que los ha ocasionado, esté capacidad para su atención y para su gestión. Incluye la ley algunos mecanismos para el financiamiento y apoyo de la gestión de esos pasivos ambientales, como la inversión forzosa del 1% de los proyectos que utilicen recurso hídrico. Para quienes no lo saben, en licencias ambientales, proyecto, obra o actividad que utilice el recurso hídrico debe hacer una inversión del 1% del valor del proyecto, del valor de inversión, en la recuperación de la cuenca explotada o que se utiliza. También hay la posibilidad de inversión de hasta el 10% de transferencias de la nación. Y también se plantea que dentro de los convenios de obras por impuestos se pueda incluir la financiación de la gestión de pasivos ambientales. Adelante, por favor. En relación con el periodo de precaución y de prevención, tercer reto, en Colombia viene haciendo lamentablemente curso, por cuenta de las propuestas regulatorias recientes del gobierno nacional y también en el caso de algunas jurisprudencias, la inversión de la regla general en materia de aplicación de los principios de prevención y de precaución. Y el principio de precaución empieza a convertirse en la regla general. Y no solo eso, lo más grave es que empieza a convertirse en una regla general arbitraria y discrecional, es decir, sin motivación, con la simple invocación que le habilita, entienden muchas autoridades, a las mismas a tomar decisiones que pueden resultar no fundadas o no sustentadas en la información técnica o científica disponible. Así, de esa manera, puede cualquiera de ustedes recibir una medida preventiva invocando el principio de precaución por una autoridad ambiental sin que haya una justificación o una motivación, con la simple invocación del principio de precaución. Esto es un error craso, atenta directamente contra el principio y su consagración dada desde la Declaración de Río de Janeiro del año 1992, que ya he referido, pero en este caso en el principio 15. Ese principio de precaución supone la inexistencia de información técnica o científica suficiente que permita establecer el alcance o la ocurrencia de un daño
pero que este puede ser irreversible de acuerdo a la información disponible, es decir, que hay un principio de certeza, que las medidas que se pretenden adoptar efectivamente conducen a conjurar ese riesgo o ese daño y evitar que se extienda de manera irremediable, pero su elemento fundamental, y es que tiene que estar motivado y tiene que ser excepcional, porque la prioridad siempre debe ser la aplicación del principio de prevención. ¿Cuál es la mayor expresión de un principio de prevención? Los planes de manejo ambiental, los planes de desmantelamiento y abandono, los planes de gestión del riesgo por derrame de hidrocarburos o sustancias peligrosas. Esa es la aplicación directa y efectiva y prioritaria y prevalente como regla general para la toma de decisiones y de medidas en materia ambiental. El principio de precaución es excepcional, no puede ser la regla general. De otra parte, el principio de precaución no es un principio de no hacer, todo lo contrario, es un principio de hacer, es decir, me debe habilitar a tomar medidas y decisiones frente a un riesgo que se cierne en materia ambiental, pero que, vuelvo y reitero, debe ser motivado y justificado. Adelante, por favor. Esto básicamente es lo que ya les he venido mencionando, de esas condiciones que la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha venido reconociendo para los principios de precaución y de prevención, pero especialmente para el principio de precaución. Y son unas reglas que siempre, unos requisitos que siempre deben ser verificados por quien pretende aplicar el principio de precaución. Cuando se invoca el principio de precaución, vuelvo a insistir, no basta con su mención. Hay autoridades y hoy en día en los proyectos regulatorios, muchos proyectos regulatorios del gobierno nacional, se cree que con la simple mención se pueden tomar decisiones tales como bloquear determinados territorios para el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera, y que con base simplemente en la mención del principio de precaución se pueden adoptar decisiones de esa naturaleza sin que exista un principio de ética, sin que se hayan agotado los presupuestos de la aplicación excepcional del principio de precaución. Lo que seguramente pondrá en un riesgo jurídico no solamente a esos actos de regulación, sino incluso la responsabilidad del Estado frente a situaciones jurídicas consolidadas por los particulares. Adelante, por favor. Otros desafíos que suponen los tiempos actuales para este sector en materia ambiental. De una parte, el riesgo regulatorio. Se vienen muchas regulaciones, especialmente relevantes para este sector. Uno, la propuesta de modificación que se viene construyendo del régimen de licenciamiento ambiental. Se dice que muchas de las actividades que quedaron en su momento excluidas de la obtención de licencia ambiental probablemente vuelvan a requerir de la consecución de la licencia ambiental. En los tiempos en los que se excluyó a las estaciones de servicio licencia ambiental, se excluyeron a otras la construcción de otro tipo de infraestructuras urbanas, la construcción de cementerios. Se está revisando de nuevo por el Gobierno Nacional la lista de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia y podría llegar a ser probable que las estaciones de servicio vuelvan a requerir de licencia. La modificación en el régimen sancionatorio ambiental. La modificación en el régimen sancionatorio ambiental, si bien incorpora algunas garantías que están previstas hoy en el Código de Procedimiento Administrativo, el derecho a presentar alegatos de conclusión, el derecho a la aplicación del principio del silencio administrativo positivo en recursos contra las sanciones que impongan las autoridades ambientales, también está tratando de profundizar en materia sancionatoria en un régimen que tiende más a la responsabilidad objetiva que a lo que es hoy, que es un régimen de culpa presunta. ¿Qué implica la culpa presunta? La culpa presunta o dolo presunto implica que en principio yo tengo la carga como presunto infractor de la prueba de que no incurrí en dolo o en culpa con ocasión de la comisión de una infracción ambiental. La responsabilidad objetiva, ¿qué implica? Que ya el elemento culpa no importa, es decir, ni siquiera tengo la oportunidad de desvirtuar el elemento de culpabilidad dentro de la responsabilidad ambiental. Otro elemento importantísimo es el de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo en un escenario de calentamiento
global de crisis climática va a ser fundamental, de manera que releer las obligaciones que desde el año 2012 en la Ley 1523 sobre el Sistema de Gestión Nacional del Riesgo de Desastres resulta fundamental. Ustedes son un sector que es un actor fundamental de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo no está en cabeza exclusivamente de los municipios, departamentos y de la nación. Está también en cabeza de los distintos actores privados cuya actividad sea susceptible de generar efectivamente un riesgo de generar amenazas que puedan traducirse en la realización de riesgos y en la ocurrencia de calamidades y desastres. Y allí volvemos a insistir en lo mismo, hay una tendencia a una asignación de la responsabilidad objetiva por la ocurrencia de fenómenos que incluso hoy en día se reconocen como hechos de fuerza mayor, de caso fortuito o hechos de un tercero, como es el caso de los bloqueos y de los atentados terroristas, de los atentados y de las situaciones de orden público. Hoy en día, en términos jurídicos, se avanza en el reconocimiento en muchos casos de esta como una responsabilidad objetiva, especialmente cuando se trata de lo que se conocen como actividades peligrosas, de manera que es un elemento fundamental a tener en consideración. Y también vienen unas nuevas reglas de ordenamiento territorial. Ustedes habrán visto, el plan de desarrollo modificó el artículo 10º de la Ley 388 del 97 en materia de ordenamiento territorial, incorporó nuevas determinantes de los planes de ordenamiento territorial, es decir, decisiones de superior jerarquía, y ya empezamos a ver la concreción de ello. Recientemente el Ministerio de Agricultura anuncia para la Sabana de Bogotá la constitución de un área de protección para la producción de alimentos o la seguridad alimentaria, que sin duda va a suponer las restricciones urbanísticas y de desarrollo de ciertos usos que pueden involucrar, por supuesto, al establecimiento de estaciones de servicio y otra infraestructura de almacenamiento y transporte de hidrocarburos que puede ser de especial impacto y de especial relevancia. Lo propio con los instrumentos que desarrolla el Gobierno Nacional para el ordenamiento territorial alrededor del agua, porque seguramente va a haber regulaciones más estrictas en términos de la protección, particularmente de aguas subterráneas. Y finalmente, reconocer que creo que lo hemos visto todos, hay una profundización del modelo participativo, de esa democracia participativa, incidente. Vienen proyectos de ley cursando en el Congreso de la República que quieren profundizar esos mecanismos de participación ciudadana, de manera que eso implica un aprestamiento y un mayor nivel de debida diligencia por parte de un sector regulado como tan relevante como lo es. Son simplemente unas ideas que quería dejarles, frente a las cuales la Procuraduría General de la Nación y también el suscrito desde el punto de vista académico hemos venido haciendo un seguimiento, un acompañamiento y que preventivamente tendrán, por supuesto, respuesta de parte de este ente como cabeza del Ministerio Público. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, muy amables por escucharme. Agradecemos esta ponencia, esta charla que nos entrega el delegado de la Procuraduría General de la Nación, el señor Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, quien hace esta ponencia para entregarnos algunos detalles acerca del sector de la distribución de los combustibles y energía. ¿Alguien del público desea dirigir alguna pregunta para el señor delegado de la Procuraduría? Primero que todo, señor delegado, muchas gracias por su explicación. Realmente a mí, como propietaria de 2 estaciones de servicio, me preocupa todo el entorno normativo que viene en la parte ambiental, y quisiera, más que una pregunta, que usted ante el Gobierno Nacional lleve una inquietud que yo tengo, y es si nosotros como estaciones de servicio estamos haciendo unas inversiones sustanciales en unas estructuras para poder prestar un servicio público que le correspondería al gobierno. ¿Por qué el gobierno nos carga con tanta cosa y no nos da una luz, una ayuda
algo donde nosotros digamos valen la pena el esfuerzo financiero, el esfuerzo humano, el esfuerzo en todo tipo de recursos que estamos haciendo dentro de este sector. La verdad, delegado, yo por lo menos me siento absolutamente golpeada y preocupada, porque las estaciones de servicio, créanme que tratamos de cumplir a cabalidad con toda la normatividad, por el lado correcto. Queremos que haya una sustentabilidad ambiental en este sector, por supuesto que sí, pero también queremos un apoyo, queremos ver una luz, queremos sentirnos respaldados, porque estamos, le repito, poniendo todos nuestros recursos para brindar un servicio público que es de interés general, como su nombre lo dice, pero que el gobierno nos está dejando absolutamente solos y recargados de una cantidad de deberes que nos preocupan. Gracias. Sí, digamos que una de las preocupaciones que efectivamente ha tenido la señora Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello, es que la política pública, claro, en términos de transición energética requiere y demanda unos sacrificios de todos, etcétera, pero que también el gobierno nacional tiene que dar unas señales regulatorias tendientes a garantizar de un lado unos servicios públicos. Es crítico el tema del gas, es crítico el tema, digamos en el caso de ustedes, porque las señales regulatorias no se perciben y es necesario identificar y establecer con claridad decisiones de política pública y de regulación, pero que estén basadas sobre todo en la ciencia y en la información técnica, y no simplemente digamos, en las concepciones ideológicas que puedan tener determinados actores. De otra parte, hemos propendido porque se dialogue de manera abierta y franca con todos los actores, incluyendo el sector regulado, incluyendo el empresariado en este sector particularmente, que ha visto menguada su interlocución con el gobierno nacional en términos de lo que es la adopción de la política pública y de la regulación. En eso bien insistentes. Pero lo otro también es que es la consistencia, la coherencia. No es posible, y me perdonan que me salga un poco del sector claramente, no es posible que la apuesta del gobierno nacional sea la transición energética y que tengamos estacionados y retrasados y demorados proyectos de transmisión de energía alternativa por cuenta de el uso y abuso en muchos casos de los mecanismos de participación ciudadana en algunas regiones del país. Y no es posible que no haya señales regulatorias como por ejemplo definir qué son las energías virtualmente contaminantes a efectos de establecer cuándo requieren sí y cuándo no requieren licencias ambientales, o cómo no se establecen claramente incentivos sectoriales dirigidos concretamente a actividades económicas con base en la información del funcionamiento que tienen, como es para fomentar el uso de energías alternativas, por ejemplo, como excepción para la obtención de licencias ambientales en algunos casos, si es que se llega a exigir nuevamente la consecución y la obtención de licencia ambiental para un sector como este. De manera que precisamente ese es el rol de la Procuraduría General de la Nación y para eso estamos, para llevar ese tipo de mensajes como el que usted nos ha planteado, tanto a los actores del sector legislativo, el Congreso de la República, como para el Gobierno Nacional. Doctor Gustavo, buenos días, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es José Alberto Arias, yo soy el vocero de Fendipetróleo Nacional. Yo retomo un poco las palabras de la señora que me parecen muy claras, muy concisas y muy directas sobre la problemática que tiene hoy el sector minorista. Yo llevo por lo menos 40 años en el sector de la distribución minorista y nunca nos han pedido licencias ambientales, o sea, nunca nos han dicho, porque es que usted dice, vamos posiblemente a pedir nuevamente licencias ambientales. Nunca las estaciones de servicio nos han pedido licencias ambientales. Las autoridades ambientales, las CAR, siempre nos piden o nos pidieron en su momento los planes de contingencia, resoluciones que tenían que ser expedidas por las autoridades ambientales y que cada año había que hacerle un seguimiento. Entonces,
Hoy el sector está supremamente normado frente a temas ambientales, cuando venimos cumpliendo no solo con el tema de caracterizaciones de vertimientos en las estaciones de servicio, sino con los informes ambientales ante el IDEAM y ante las mismas corporaciones autónomas. De hecho, la reglamentación técnica 40198 nos exige pruebas de hermeticidad a los tanques, aforos de tanques, válvulas de sobrellenado en los tanques de almacenamiento, caracterizaciones de vertimientos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estamos sobrenormados en materia ambiental. Entonces, sí es muy bueno que ustedes tengan en cuenta que nosotros no tenemos la capacidad ahora de que nos vuelvan a pedir licencias ambientales cuando sabemos que los costos de una licencia, pues obviamente son más onerosos que un plan de contingencia. Entonces, para que lleve ese mensaje, transmita ese mensaje, doctor Gustavo, y que usted obviamente, que es lo que siempre le hemos pedido a los funcionarios públicos, entiendan un poco la naturaleza del sector de la distribución minorista, aterricen esa realidad que hoy viven los distribuidores minoristas. Muchas gracias. Lo primero que yo quiero hacer es aclararle, nosotros no somos gobierno nacional, la Procuraduría General de la Nación es un órgano de control autónomo constitucional. Precisamente hacemos control sobre la acción del gobierno nacional. Y precisamente todos estos elementos que he mencionado aquí son elementos sobre los que la Procuraduría General de la Nación, como cabeza del Ministerio Público, viene trabajando precisamente en observaciones y diálogo con el gobierno nacional para que reconozca todas estas dificultades que suponen las apuestas regulatorias y de política pública para un sector que hoy es fundamental para la sociedad, para la ciudadanía, más como garantes de un servicio público. Y en ese sentido nosotros hemos emitido circulares, directivas. Vamos a emitir en los próximos días un informe sobre la hoja de ruta que presentó el Gobierno Nacional de Transición Energética con las inquietudes y observaciones que nos asisten como ente de control minorista. Y debo hacerle una precisión, las estaciones de servicio sí requerían licencia ambiental en virtud del decreto 1753 del año 94, artículo 8º, numeral 6º. Era de competencia de las corporaciones autónomas regionales, el trámite y expedición y otorgamiento de licencias ambientales para las estaciones de servicio. Dejó de serlo hace unos 20 años, cuando se fue depurando el listado de proyectos, obras y actividades que requerían de licencia ambiental, y se excluyeron una cantidad de proyectos, obras o actividades que se entendió que podían ser gestionados de una mejor manera por la autoridad ambiental a través de los planes de desmantelamiento y abandono, de los planes de contingencia por derrame de hidrocarburos y sustancias peligrosas, por todos incluso por los instrumentos que en virtud del rigor subsidiario autoridades ambientales como la Secretaría de Ambiente de Bogotá, por ejemplo, han venido diseñando adicionales a esos de carácter nacional, que hoy en día sustentan la gestión ambiental de este sector, particularmente, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, porque la gestión del riesgo hoy involucra la gestión del riesgo ambiental, pero sí era requerida la obtención de licencia ambiental. En este momento lo que sabemos, no conocemos, y debo precisarlo, no conocemos todavía el gobierno nacional, el Ministerio de Ambiente no tiene una propuesta concreta y clara de redacción, de texto de un decreto reglamentario modificatorio de licencias ambientales, pero sabemos que están trabajando en ello. Sabemos que están trabajando en ello y que uno de los criterios que tienen es la revisión de los proyectos, obras o actividades que en un momento requirieron de licencia ambiental, que dejaron de requerirla y que a juicio del gobierno nacional, consideran ellos, pudieran volver a necesitar de la consecución de la licencia ambiental. Es un aspecto que requiere ser revisado en detalle y en el que, por supuesto, ustedes como sector van a tener que ejercer una vocería y una interlocución activa y clara y abierta frente al gobierno nacional y frente al Ministerio de Ambiente para lo que corresponda.
Agradecemos esta intervención al delegado de la Procuraduría General de la Nación por esta intervención que realiza, refiriéndose